Saludos amigos, bienvenidos a Reflexión Segura, bienvenidos donde quiera que se encuentren. Estas plataformas ahora nos permiten llegar a la gente en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, gracias a los amigos que nos han enviado comentarios favorables y nos han hecho sugerencias en relación a nuestro espacio. Y bueno, hoy queremos continuar en esta serie que iniciamos en relación a cómo construir una política de seguridad ciudadana basada en 4 ejes. Ya nos habíamos referido a un primer eje, que era el eje de la prevención. En nuestro espacio anterior comentamos sobre todo el modelo de represión policial y contención del delito como otra de las patas de la mesa en la política de seguridad ciudadana. Y hoy queríamos referirnos al sistema de administración de justicia, a la justicia penal y a la reducción de la impunidad y la investigación forense. Son todas partes que convergen en este sistema de administración de justicia. Siendo así, sabemos que por mucho que reduzcamos, que contengamos el delito a través de la acción policial, por mucho que hagamos acciones preventivas, que son extremadamente importantes y que aguas arriba descongestionan el sistema de justicia, el delito existe, el crimen existe, y al final los sistemas judiciales tienen que existir también, porque es la manera de controlar y de reducir la impunidad. Los estados modernos, los estados democráticos, son reconocidos en su calidad por la calidad de la administración de justicia. Hemos tenido un déficit muy importante en América Latina en relación a nuestros sistemas de administración de justicia. Y si bien han habido aciertos, también ha habido muchos errores. Yo quería comenzar, bueno, saludando a Miguel, a Odali y a Samuel, que como siempre me acompañan en este espacio. Quería empezar preguntándole a Miguel, en su experiencia, no solo como abogado además penalista y al mismo tiempo como exdirector de un órgano de investigación criminal que forma parte de ese sistema de administración de justicia, y en su experiencia, ¿qué podemos hacer, Miguel, o cómo podemos abordar el tema de mejorar la administración de justicia? En este caso en Venezuela, y con una visión un poco más amplia, si tuviéramos que recomendar algunas cosas en América Latina. Gracias, Alberto. Un buen saludo para todos. Aquí hay una suerte de adhesión inseparable entre las 4 patas. Una no funciona sin las otras 3. Y así cada una de ellas con respecto a las otras 3. Esta es una política que se tiene que la debemos entender integral. Quiero hacer una acotación. Este es el 4º programa, porque nuestro primer programa fue general cuando hablamos de la política contra el crimen. Luego, como tú bien lo referiste, se habló de prevención, de represión, y el 4º programa de administración de justicia. Pero es la tercera pata de esa silla que hemos llamado política contra el crimen. Sin duda alguna, ningún país puede subsistir desde el punto de vista de un ambiente de paz con respecto a la sociedad, de manera general, conversando, sin una administración de justicia seria, oportuna y veraz. Así las cosas, nuestra experiencia, no me refiero solamente a Venezuela, porque en nuestro caso estamos trabajando en un sistema, discutiendo un sistema que es perfectamente aplicable en lo municipal, en lo regional y en lo nacional, y yo diría, pues, por supuesto, que en lo universal, solamente en cada caso adecuándonos a las costumbres, a la cultura,
a la idiosincrasia de cada país, de cada pueblo. Pero lo que manejamos nosotros son principios generales que, por supuesto, debe contener cualquier política y cualquier proceder de un país que se repute como serio. Así las cosas, en el caso de una administración de justicia, quiero abundar en esto, tiene que ser seria, oportuna, veraz, tiene que definitivamente ser respetuosa de los derechos humanos con el mayor de los detalles. No puede negarle el derecho a la defensa a nadie. No puedes inducir a quien tiene que ser procesado a que siga cometiendo delitos simplemente por inobservancia y el irrespeto a sus derechos humanos. Y por supuesto que siempre tiene que haber una paridad proporcional en cuanto a quienes administran justicia y quiénes son los administrados, y manejando esa proporcionalidad, ofrecerle desde el punto de vista de gobierno la posibilidad de que ésta sea oportuna y de que ésta sea pronta en cuanto a la administración en sí. Muchas veces la inoportunidad, la no puntualidad en estas cuestiones que son más que de fondo, de forma, ha conllevado a que una persona que ha entrado al proceso de administración de justicia y por ende a un correccional o a un recinto primario de retención, cambie su forma de actuar y pueda ir bastante más allá, no por el hecho de que lo era, sino de que lo formamos y lo inducimos a que sucediera eso. Entonces, bueno, tenemos que ver una serie de situaciones y de detalles de todo esto que tenemos que cuidar para no ahondar en mayor criminalidad, diría yo. Adelante. Gracias, Miguel. Odalis, a ti que te tocó estar al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de un estado tan importante y tan grande en Venezuela como fue el estado Zulia, y que te tocó lidiar con un código orgánico procesal penal, que te tocó tener que someter a delincuentes al proceso de justicia, ¿cómo es esa experiencia desde la práctica en la aplicación de la ley? ¿Dónde crees tú que hay aciertos o hubo aciertos y dónde crees tú que hay oportunidades para mejorar, para modificar o para reformar cosas? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, con respecto a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, julio del año 1999, cambió la situación judicial para Venezuela, cambió lo que tenía que ver con los procedimientos por parte de los diferentes organismos policiales, que son los que iniciaban pues, el procedimiento, pasó a ser el fiscal del Ministerio Público quien dirigía la investigación, que de hecho muchos conscientes de que quien realmente conocía el manejo de la investigación eran principalmente los funcionarios del CICPC y en algunos policías estatales que conocían del procedimiento de investigación. Fue algo bien difícil que independientemente que entró en vigencia en el año 99, aún para el año 2008 nos encontramos con muchas situaciones, muchas deficiencias en todo lo que tenía que ser esa aplicación del COP en los procedimientos y fue dejando en desventaja a las víctimas. Porque
fue como que ese COD era una protección para el que incurría en delito, para el imputado, para el procesado, y dejaba en desventaja a la víctima y también a aquellos funcionarios que se involucraban en el desarrollo de la investigación. Esto, por supuesto, que trajo mucha desmotivación por parte de quienes hacían los procedimientos policiales. También afectó mucho la moral de los funcionarios. Y pues, sin embargo, cuando hablamos de nuestra ejecución, porque siendo jefe de divisiones dentro de 6CPC, cuando desarrollé dirigí la división de delitos financieros e informáticos, nosotros allí ya teníamos que aplicar, por supuesto, y desarrollar las investigaciones cumpliendo con los extremos del COP y, por supuesto, de las leyes especiales como la ley de investigación de delitos informáticos y de delincuencia organizada, bien particular, por cierto, bien específica, y tuvimos que aplicarla. Pero teníamos un tiempo bien limitado para el desarrollo de las investigaciones cuando ya se practicaba la detención en flagrancia, porque necesariamente tenía que hacer en flagrancia, y cuando ya asumo la responsabilidad en la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Zulia, igualmente formar y seguir formando al personal de la Policía del Estado Zulia en esa área, porque todavía te encuentras con procedimientos que no se ajustaban al COP y que traían consecuencias para cada uno de quienes desarrollaban el procedimiento o quienes iniciaron el procedimiento. Es bueno acotar, Alberto, que hoy día, para este 21 de octubre, año 2021, estamos viviendo una modificación que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal y que coloca nuevamente en más desventaja a los funcionarios, y cito brevemente un aspecto. El hecho de tener a una persona en flagrancia, porque se ratifica nuevamente solo en flagrancia o por una orden de aprehensión emitida por un tribunal en flagrancia, pero si lo va a trasladar para reseñarlo en el 6CPC, ya allí está violentando el derecho de ese detenido y están pasando horas que afectan los derechos de ese detenido y que va a incriminar al funcionario actuante en un delito. Entonces, son aspectos que siguen yendo en desventaja de quien hace el procedimiento y que va en beneficio de el investigado. Quiero decir algo en este sentido. Adelante, Miguel, adelante. Fíjate, desde un primer momento, cuando tuve la oportunidad de poner frente a la Asamblea Nacional con respecto al criterio que yo manejaba en relación al Código Orgánico Procesal Penal, me permití calificarlo como el mayor punto a la impunidad. Y, es bueno comentarlo, entró en un momento inoportuno en el país. Su vigencia, me refiero. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones de infraestructura, de preparación y de capacitación de cada uno de los intervinientes para la práctica y el ejercicio de ese código de procedimiento, desde todo punto de vista. Y en el tiempo lo hemos visto que se ha venido reformando en varias oportunidades. Fue un capricho de personas que no tenían conocimiento del derecho, desde el punto de vista, me refiero, de los legisladores que trabajaron sobre la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal. Un código copiado de países de primer mundo, donde realmente la situación de Venezuela en ese entonces era otra. Fue inoportuno, fue desde todo punto de vista un tropiezo en la administración de justicia de nuestro país. Quiero acotar que
la ciudadanía percibe que hay una impunidad galopante y te refieren que, bueno, pero es que la policía lo dejó ir. No, no es que la policía lo dejó ir al delincuente que cometió un hecho, sino que procede, practica la detención y en lo que lo traslada para presentarlo ya con el fiscal del Ministerio Público ante el tribunal, entonces le otorgan un beneficio de ponerlo a presentación por cuanto no registra un delito de relevancia, que lo hablábamos en presentaciones anteriores. Cualquier delito afecta a la persona, pero entonces ahora hablan de un delito que menos leve y dejan al delincuente menos grave, perdón. Es más, menos grave. El COPTE contempla que si la persona tiene antecedentes, registros policiales, no va a recibir ningún tipo de beneficio. Sin embargo, observamos que hay delincuentes que tienen hasta 4, 5 registros y sin embargo lo otorgan el beneficio de libertad bajo presentación o sencillamente casa por cárcel, entre otros. Entonces, son situaciones que, por supuesto, proyectan una sensación, una realidad de impunidad para el ciudadano común que es víctima. Claro. Oye, Samuel, sé que has estado prestando atención aquí y tú, yo creo que eres un testigo y un actor privilegiado porque de tu experiencia en Venezuela, haber entendido un poco cómo funcionaba el tema de la seguridad y la justicia en Venezuela. Uno necesariamente cuando está en otro país y sobre todo un país como Israel, donde los niveles de impunidad son bastante bajos y el sistema de administración de justicia es bastante independiente. ¿Cómo lo contrastas? ¿Qué experiencias has visto allí? ¿Qué crees que debemos asimilar? ¿Dónde hay diferencias? ¿Y cómo, digamos, si tuviéramos que aportar en esto, qué pudiéramos copiarnos si fuera así o qué pudiéramos adaptar de este caso israelí? Bueno, Alberto, sí, definitivamente me considero privilegiado de tener la oportunidad de vivir aquí en primer mundo, en Israel. Y bueno, las comparaciones son antipáticas, mi querido Alberto, pero sí quisiera llevarlo como que de buenas prácticas, pues, ¿no? Aprovechar estas experiencias para, llegado el momento, podamos llevarlas e implementarlas en nuestro país. Pero uno de los temas, escuchándote hablar en tu comentario, es los altos niveles de incertidumbre con los cuales vivíamos allá. Y esos altos niveles de incertidumbre te generan muchísima inseguridad. No sabes a qué hora vas a llegar, no sabes si vas a volver. Una cantidad de temas básicos, ¿okay? que afectaban tu calidad de vida. Entonces, sí, ese sería un primer punto. El otro tema, Alberto, y compañeros, en cuanto a temas de justicia, es la cultura de la vida. Es algo que mucho énfasis. Esa cultura de vida versus la cultura de muerte. Hoy, casualmente, tuve la oportunidad de estar en un congreso sobre municipios, donde estuvo presente el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que estuvo al frente por más de 10 años. Y si yo resumo sus palabras, todo giraba alrededor de salvar vidas. Es decir, que todo lo que se hizo fue para salvar vidas. He ahí el tema de la cultura por la vida. Y concreto, ¿ok? Hace 3-4 días se celebraron 10 años que se rescató a un soldado que estuvo durante 5 años en manos del Hamas y fue intercambiado por 1.100 terroristas que tenían sangre en las manos. Un soldado israelí por 1.100 hombres que estaban presos en Israel. Eso es cultura por la vida. 5 años después de intensas conversaciones. La fortuna, más de billones de dólares que se han invertido en la cúpula de hierro para defender a Israel de la cantidad de cohetes. Llegaron más de 4.000 cohetes hace 6 meses y la cúpula de hierro lo fue interceptando. Otro ejemplo de la inversión que se hizo, que es con el COVID, que es una plaga que nos tiene a toda la ciudadanía, y cómo Israel lo ha manejado. Fue el primero que cerró, fue el primero que vacunó a toda su sociedad.
Bueno, ahí tienes otra vez el cultura por la vida, proteger a su ciudadanía, ofrecerle lo que es justo, pues, el derecho a la vida. Entonces tienes casos muy concretos ahí de eso. El otro tema es, bueno, ¿cómo reducimos la impunidad, mantenerlos bajos? En nuestras conversaciones anteriores les había comentado que 6 prisioneros que tenían castigo de por vida se escaparon de una prisión israelí de alta seguridad. Israel contando que es segura y 6 hombres se le escaparon. Bueno, eso significó una fuerte revisión de su infraestructura, de sus procedimientos, de todo, una fuerte autocrítica. Estos hombres se perdieron, se hicieron esfuerzos muy, muy importantes y los 6 fueron traídos de vuelta a la justicia. Eso es impunidad. Ahora, resolverlo fue muy, muy complejo por todo lo que implicaba, pero se resolvió. Los hombres volvieron. Entonces, también se refleja en la calidad de infraestructura, la vialidad, la iluminación en todos los lugares, pasos peatonales, los espacios públicos, donde muchos de nuestros espacios allá son guaridas para delincuentes, son lugares abandonados para consumo de drogas, en fin. Aquí se hacen muchísimos esfuerzos para que esos espacios públicos sean verdes, entre otras cosas tan limpios. ¿Por qué están verdes? Porque se usa tecnología de goteo. En fin, hay toda una cantidad de cosas para rescatar todos esos espacios y no cederlos a los maleantes. Hay castigos, hay normativas y ni hablar de todas las tecnologías que están habilitadas. Hoy tuve la oportunidad de ver varias de ellas habilitadas para gestión de basura, cómo gestionar una ciudad, semáforos, en fin. Entonces, la sumatoria, Alberto, de todo eso hace que predomine una cultura de vida, hace que la impunidad se mantenga baja. Y una gran reflexión, muchas veces, hace unos meses nos robaron una bicicleta eléctrica, tuve la policía atendió mi queja, la canalizó, me llegaban informes periódicamente de lo que estaba haciendo hasta que el caso quedó cerrado. Casos pequeños hay que resolverlos, porque estos casos pequeños los descuidamos porque son pequeños y se convierten en peleas, en cuchilladas, en disparos, en asesinatos. Entonces, otra cosa es tenemos que agarrar estos delitos cuando están incipientes, porque una vez que avanzan se complica muchísimo. Entonces, esta es la sumatoria, Alberto, de la combinación de entre otras muchas cosas que se hacen para una cultura de vida y para mantener la impunidad baja. Sí, vemos, Miguel, que ahí la justicia es como una especie de malabarismo, ¿no? Es un equilibrio que hay que mantener todo el tiempo porque hay partes, ¿no? Está la víctima y está el victimario, están los derechos humanos y está la ley, hay una cantidad de cosas. ¿Cómo podemos, Miguel, tener un Estado fuerte y tener una justicia independiente? O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio que es tan difícil que el gobierno no se meta en la justicia, que la justicia no sea corrupta? Oye, tenemos tanto que atender y resolver para construir un país, ¿verdad? ¿No te parece? Ciertamente, mira, es un tema importante el que estamos tratando. Me gustaría leer nuestras notas para ubicarnos en contexto y sobre ellas hacer cada uno de nosotros algún comentario, si les parece. Adelante. Adelante. Como tú lo expresaste en un primer momento, de lo que se trata es de una reinstitucionalización del sistema, ¿no? Una recuperación de la institucionalidad por muchos aspectos. No es aquí, es en cualquier país. Son muchos los que sufren una situación como la que estamos describiendo en este momento. No estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de un país ideal, de un país que debería transitar por unos caminos, nada extraordinario. Lo extraordinario es lo que muchos transitan. No, esto es ordinario, esto es lo normal, nada excepcional. Recurso humano especializado, un recurso humano bien capacitado, funcionarios tanto de un Tribunal Supremo
como de un ministerio público, como de una defensoría pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares de la justicia y demás funcionarios del sistema penitenciario inclusive, formando parte de esto, que sean idóneos en su preparación y su capacitación y su manera de actuar, imparciales, transparentes e independientes. Establecimiento de baremo y métodos de selección que permitan la incorporación de los aspirantes a funcionarios, aquellos más capaces y más eficientes. Eso es lo básico, ¿no? No hay nada excepcional en nada de lo que estamos planteando. Designación inmediata de jueces en todas las circunscripciones judiciales, sobre todo aquellas que son críticas, pero una designación permanente, una designación donde te mantengas por la capacidad y por la producción desde el punto de vista de tu función en el trabajo. La implementación de una política de profesionalización con sanciones, claro, con sanciones serias. Por ahí debemos empezar. La administración de justicia tiene que empezar por casa. Tú no puedes dejar pasarlo. Incentivos, la posibilidad de que el juez, quien administre justicia, sea la persona que aspira a ascender dentro del sistema y que tiene capacidad, además de contar con ella, de lograr ascender a los más altos niveles. Porque es que si no existe, pues la cuestión es simplemente dejar hacer y dejar pasar. Y así no podemos entender un sistema bien instaurado para ello. Y, por supuesto, como todo lo demás, la dotación de los recursos materiales y los espacios necesarios en todo sentido para lograr una correcta administración de justicia. Creo que ahí están las bases, sin duda. Odalis, brevemente, porque bueno, el tiempo, oye, esto se ha puesto muy interesante y el tiempo se nos acaba. Sin duda los jueces son así como la justicia es un eje de una política contra el crimen, los jueces son un eje del sistema de administración de justicia. ¿Cómo ves tú este tema de la independencia de los jueces, la meritocracia en el tema de los jueces? Y cómo crees tú que debemos abordar este tema de formación y de la carrera de los jueces en el país? Bueno, tuve la suerte de ser profesora en la maestría en ciencias jurídicas y donde tuve alumnas que posteriormente me encontré con que fueron a concurso y a optar por el cargo de juez, y dos de mis alumnas fueron designadas jueces en su momento de control. Ellas han seguido su carrera judicial. Pero es necesario, fíjate que teníamos, el asunto está que se percibe un nombramiento de jueces que se percibe como que si fuera a dedo. ¿Qué pasó con aquel Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasó con la escuela de jueces, con la formación, con los llamados a concursos, con la exigencia en cuanto al nivel de cada aspirante a ser nombrado juez? Todo ello, y de hecho que se tiene una escuela de formación, un instituto universitario de formación, y que hoy día, por ejemplo, la Fiscalía cuenta con ello, que de hecho, dada la modificación del COP, hay competencias que se le han otorgado hoy día a los fiscales del Ministerio Público con respecto a las audiencias que ya pueden realizar dentro de su fiscalía con determinados delitos. Entonces, y con la presencia, por supuesto, del presunto imputado. Entonces, mucho que decir, mucho que preguntar, Alberto, con respecto a la formación de nuestros jueces.
Y te puedo decir con propiedad, yo me atrevo a hablar también por parte del doctor, que conocemos, y fui tutora de una juez que hoy día está en una corte de apelaciones, excelente, de quien doy fe de su carrera, de su formación, ese personal que comenzó en tribunales como escribientes, pero estudiaron derecho y se fueron formando se formaron en posgrados, en doctorados, en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho civil, para tener las competencias y las credenciales para aspirar, porque su sueño, y bien lo dijo el doctor, la parte de la meritocracia tiene que existir, pero tiene que ser con un personal, por supuesto, formado y competente. Entonces, así como te puedo citar de esta juez en el área penal, no solo ella, conocemos a varios que vienen de una carrera, pues debería exigirse para estas nuevas generaciones, para cada uno de los que vayan a ser designados, que tengan carrera, como también ante los fiscales del Ministerio Público y en todas las competencias, porque también en la materia civil, mercantil, laboral, se requiere también de jueces probos, de jueces formados en las diferentes materias, en las diferentes especializaciones, para que quien acude allá, ¿quién acude? El ciudadano que requiere, que quiere ejercer su derecho. Entonces, para eso requerimos de personal y de que tomen decisiones, sean suficientemente formados y competentes. Excelente. Para terminar, Samuel, ¿cómo la tecnología puede ser una herramienta para la administración de justicia? ¿Cómo lo ves? Y la tecnología que hoy está en todo, ¿cómo puede estar en este proceso de administración de justicia? Bueno, Alberto, otra vez desde mi ubicación geográfica, muchísimo. Aquí esto es un supermercado de soluciones. Y bueno, preparé puntualmente para responderte, preparé 3 tecnologías de alto nivel, pero que podemos implementar relativamente fácil, ¿no? Para incrementar, reducir la impunidad, mejorar la calidad de justicia. Por ejemplo, estos equipos de detección, ¿ok? Si hay sangre, las huellas, evidencias, si hay drogas, son equipos que pudiéramos dotar a nuestro personal de manera que puedan hacer su trabajo y que den evidencia tajante para los juicios. ¿Okay? Esto se está usando cada vez más, que es las cámaras que se ponen encima de los policías. Y tiene 2 funciones. Por un lado, cómo el ciudadano se está comportando frente a la autoridad, que quede evidencia, pero también a su vez cómo el oficial se está comportando, se está desempeñando. Entonces, aquí tenemos cosas nuevamente que podemos implementar de manera inmediata. Esta tecnología de reconocimiento facial, muy alto nivel, inteligencia artificial, pero también aquellos organismos que tengan a bien de implementar esta tecnología, fíjate cómo ha avanzado de manera significativamente, así sea que esté en oscuridad. ¿Okay? Así esté en oscuridad, así haya infrarrojos, así esté en un carro detrás de un parabrisas, condiciones de clima, así hayan pasado 30 años. Aquí, por ejemplo, vemos el mismo hombre, pasaron 30 años entre una foto y otra y se le reconoce. Así tenga diferentes orígenes étnicos, así el ángulo se haya equivocado, así esté usando máscaras. Fíjate que estas tecnologías nos permiten reconocer las caras y por ende reducir el anonimato, porque la mayoría de los incidentes que ocurren en nuestros países o en general, pues no los delitos, es porque la gente se escuda en anonimato. Bueno, con una tecnología como esta, viable, aplicable de manera inmediata, podemos reducir la impunidad, el anonimato y por ende resolver. Entonces, Alberto, ahí te resumiría un poquito la punta del iceberg de cosas que podemos hacer relativamente fácil, tecnología accesible para reducir los niveles de impunidad y por ende mejorar los niveles de justicia. Bueno, amigos, miren, creo que hemos tenido un programa bastante completo, el tiempo se nos pasa rápido. Creo que
esto lo que nos deja es con ganas de seguir hablando de estos temas, y estoy seguro que vamos a tener que abrir como pronto una segunda parte de Reflexión Segura para abordar de nuevo el tema de la administración de justicia, tan necesario, indispensable en una política de contención y de control contra el crimen y de seguridad ciudadana. La semana, en el próximo espacio, estaremos hablando sobre el tema carcelario, el tema penitenciario, que es como la cuarta pata de esta silla. Y bueno, y ya le anunciaremos qué otros temas iremos abordando, porque ya nos gustó esto y nuestro público nos lo pide. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias, Odalis. Gracias, Miguel. Gracias, Samuel, por compartir este tiempo, el conocimiento y la experiencia en torno a estos temas tan importantes. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.